Bienvenidos, hermanos en Cristo y hermanas, a escuchar la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que se llama seguir el buen ejemplo. Entonces tenemos 10 ejemplos, no sé si habrán más, pero traje 10 ejemplos. Con esto basta y sobra a seguir. Vamos a Juan 13, 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ahí reconoció sus atributos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Reconoció a su padre como mayor. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Sabemos que lavar los pies es hacer la obra de Dios en amor, el servir, no que sea un acto allí representativo, sino en hecho y en verdad, porque a veces amamos de palabra y no de verdad. Tenemos que hacerlo, teniendo cosas, si no ayudamos, no estamos lavando los pies. No es algo allí que vamos a hacer algo representativo, sino como manda tu bendita palabra, en Cristo Jesús, y con la ayuda de tu Santo Espíritu lo podremos hacer. Amén y amén. Ejemplo número 1, nuestra cabeza, a seguir, Cristo. Siendo el mayor, el dueño del mundo, le lavó los pies. Pero este lavar de pies no significa hacer algo representativo allí, sino seguir el camino de él. Obrar, amar al prójimo, no echar a perder al prójimo. Porque muchos pueden hacer esto y están echando a perder el prójimo con sus malas doctrinas. Mentirosa, porque se queda solamente en un ritual. Tienen que hablar la verdad para que sean libres y seamos libres por medio de la palabra. Como cristianos debemos seguir el buen ejemplo de Cristo. La palabra griega, tupos, ejemplo, modelo, señal, figura. En español, ejemplo es imitar un modelo o una cosa. Entonces, ¿qué ejemplo debemos seguir? Qué buen interrogante. El primero, que se llama Jesús. Lavar los pies, pero que no solamente coges a alguien a lavarle los pies. Es amarlo, a servirle y mostrarle el camino de la verdad. Porque le puedes hacer daño a tu prójimo con la mentira que viene de Satanás, con malas doctrinas. Segundo ejemplo, no salirnos de la Biblia, que es lo que nos lleva a la verdad. Yo no puedo inventar lo que no está aquí, o está en razonamientos envanecidos, sino lo que dice el Señor. Vamos a 1 Corintios 4, 6. Dice: pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. Qué buen ejemplo. Seguir a Cristo y al que mandó Cristo, que se llama Pablo. Y mira la recomendación: a no pensar más de lo que está escrito. El hombre, creación de Dios y no evolución. Y del hombre sacó a Eva y no a Esteban. Vamos a lo que dice el comienzo, Génesis 2, 7 y el versículo 22 y 23. Para que se dé cuenta que no es la evolución. Yo no puedo pensar más ni estar razonando. O que hubieran otros mundos. Yo voy a creer lo que es la creación.
lo de que fue hecho la Biblia de principio a fin. Esa es mi creencia. Y te invito a que tú creas lo mismo. Pero no en mí, sino en la Biblia. Dice, Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El único que no dijo hágase fue al hombre, por eso nos ama tanto. Al que moldeó y le sopló en la nariz, al burro no le sopló en la nariz, ni cogió una pelota de barro para hacerlo. Háganse seres vivos, criaturas vivas. Pero ese privilegio lo tenemos nosotros, de haber sido moldeado con sus manos. Y de ese mismo molde sacó a Eva y nos dice que sacó a Esteban. Vamos a lo que dice el versículo 22-23 de Génesis 2. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Yo no voy a pensar más de lo que está, qué buen ejemplo, que usted se someta a las Sagradas Escrituras. No te comiendo de cuento que por evolución o que Dios hizo otros mundos, que habían otras cosas. Crea la Biblia. Con eso basta y sobra. Si ojalá te supiera o me supiera yo media Biblia. Tenemos tanta escasez. Porque que no se retiene. Hay que estar constante y aprendiendo. Pero hay que saber leer. Porque también nos pueden confundir. Entonces, qué buen ejemplo de seguir a Jesús lavando los pies. Y dice, si haré esto, seré bienaventurado. Segundo, no salirnos de la Biblia y nos está diciendo el que él llevó al tercer cielo, a Pablo, el que más escribió en la Biblia. Hágalo. Y no esté creyendo en creaciones de hombre o en evoluciones, ni esté creyendo en igualdades, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Usted no puede andar creyendo que usted va a hacer lo que usted quiere, su razonamiento, y no se somete a la palabra. ¿Ya? Usted pelee con la palabra, porque yo no escribí esto, que diga que haya hecho el hombre y del hombre sacó la mujer. Yo te lo estoy leyendo, para que no sigas mentiras. Entonces vamos a otro ejemplo a imitar. Vamos a Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está diciendo Pablo, sean imitadores. Así como el mundo imita al otro y le funciona, imitemos nosotros a Jesús, imitemos al que mandó Jesús a los gentiles, que se llama Pablo. Fue al tercer cielo, miró cosas y nos pide que lo imitemos, así como él imita a Jesús. ¿En qué imitaremos a Pablo? Se despojó, dejó el judaísmo, siguió a Jesús, no volvió nunca atrás, murió por la causa, fue firme hasta el final. Imítalo o imitémoslo. ¿Cómo se condujo en este mundo? ¿Cómo caminó? Digno de admirar ese ejemplo. Entonces, en 1 Corintios 4:16, dice Pablo, por tanto ruego que me imitéis. Es un ruego. Entonces, ¿qué se imita de un pastor? La fe. No se hereda.
Y eso es lo que muchos todavía no entienden de un predicador. Entonces mire lo que nos dice la palabra en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. A eso se imita al que te hable la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vas a imitar, el justo por fe vivirá. Dios se agrada cuando usted vive por fe. Entonces, ¿qué imitamos? La fe que tuvo Pablo al momento que Jesús lo agarró en el camino a Damasco y lo convirtió. Eso debemos de imitar nosotros. Ese camino, esa vida de Pablo, siguiendo a Jesús. Y si tú haces lo que hace Pablo, estás imitando a Jesús. O imitas a Jesús y haces lo que hizo Pablo. Vamos a otro, el cuarto. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 7. Ejemplo de los tesalonicenses. ¿Ya? Mire lo que dice. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, mire, de la fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y nosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Sea un ejemplo a sus hermanos, que en medio de la tribulación, en medio de tanta persecución, usted vive por fe y usted no va a volver nunca atrás. Usted muere por la causa, porque nada nos separará del amor de Cristo. Ese es el ejemplo a seguir en este cuarto punto. Que recibir en tribulación con gozo del Espíritu Santo la palabra de Dios. Ser un digno ejemplo para las demás iglesias. ¿Lo estás haciendo tú como persona, como iglesia? Entonces mire lo que dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y gloria a Dios. Eso es lo que debemos de imitar. Tribulaciones, van a venir hambre, desnudez. Hemos pasado por tantas cosas y seguiremos pasando. Pero ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Cristo. Ámelo. Eso imito el amor de Jesús a su Padre en obediencia, el amor de Pablo a Jesús por obediencia, y le amó. Si usted ama a Jesús, ama la obra de Cristo, que es cada oveja.
Entonces nada nos debe desamparar. Quinto punto, el deber de trabajar es lo que debemos de imitar cada día. Ya nos llamó, otros siguen trabajando, laborando, pero todos debemos de poner ese granito de arena. Mire que en 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 10, dice, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ese es el ejemplo a seguir. El que te enseña a ser un imitador de Cristo o de Pablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ese afán es por la obra de Dios, porque entonces se contradicía la Biblia, no se afane por nada, pero afánate por ganar una alma para Cristo. Ese debe ser el afán, pero a veces el trabajo no nos deja ni siquiera predicarle a alguien. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pero como la vida está en la más avaricia, mercadería, deje que la gente obre de acuerdo a su voluntad. El dador alegre. Así es lo que debe trabajar la doctrina. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire cómo está diciendo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestalo como a hermano. Hasta el versículo 15. Léaselo e imite. Qué buen ejemplo a seguir. Vimos a Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos. No salirse de lo que está escrito. Imitar a Pablo en la fe, en lo que ha creído. Y aunque vengan tribulaciones, debemos tener gozo del Espíritu Santo y que nada nos separe del amor de Cristo. Y debemos trabajar en la obra y ayudar a la obra, en todo trabajo que usted tenga. Porque todos no son llamados al pastoreo, ni a maestro, ni a evangelista, pero sí todos somos llamados a llevar el evangelio. Y no todos están en cargos, pero todos somos de la iglesia, del mismo templo. Dios escoge para que nos ayudemos. Y ahí mismo vamos a ver Hebreos 6:12. ¿Qué debemos de imitar? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué buen punto, ¿no? Quinto punto, el deber de trabajar. 6. Mostrar a Cristo en tu vida. Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia,
para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Que tú seas un digno ejemplo, que la gente pueda convertirse a Cristo por tu ejemplo. Y no que te digan cristiano o cristiana corrupta. Y yo por eso no voy al evangelio, por tu mal testimonio. Eso es lo que debemos de imitar. Mostrar al Cristo que vive en ti. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo. Tú también estás mostrando ese acto de misericordia por aquellos que no han creído. Santiago 2:13, ¿qué nos dice? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fue llamado a misericordia por su clemencia para ser un ejemplo digno a seguir por medio de la buena predicación. Estás predicando el Cristo verdadero que hay en ti, eres buen testimonio, carta abierta, eres ese heraldo al mundo. 7. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Vamos a 1 Timoteo 4, 12 al 16. Estas son cartas pastorales a un pastor joven de parte del apóstol Pablo. Y mire lo que nos está diciendo aquí. Dice, un buen ministro de Jesucristo. Y mire la exhortación que le hace. Y nos la hace a nosotros hoy. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué lo recomendó? Le encomendó o le rogó que leyera. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Iglesia, que tu ejemplo debe de ser delante de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No importa la edad que tengas, es la madurez que tengas. A eso nos invita hoy la palabra. ¿A qué? A mostrar al Cristo que vive en nosotros por medio de la palabra. Y cuídate. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es muy feo, que usted sea piedra de tropiezo para el gentil, para un judío y para la misma iglesia. Eso es lo que vemos hoy en día. Mayorías desviados del camino y cogieron el mal ejemplo. Imitan conductas de mentirosos y engañadores. Imite la palabra. Imite a Jesús. Imite a Pablo. Esos son los buenos ejemplos que debemos seguir. Esto que estamos dando. Ya. Cuando usted va a otro ejemplo que vamos a ver aquí, vamos a ver el 8. La sana doctrina. Tito 2, del 1 al 8. La sana doctrina no es porque diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que hacen. Porque pueden agarrar y decir, somos sana doctrina, ¿por qué no? Sí hay que hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema, si practicamos lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué dice la sana doctrina. Tito 2, del 1, y lo vamos a leer al 8. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque hay doctrinas de demonio y doctrinas de hombre.
Que los ancianos sean sobrios, no borrachines, serios, no hablar con tanta mentira, echando mentiras hasta con la Sagrada Escritura, falsificándolas, adulterándolas. Prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tenga cuidado porque se puede perder como anciana o como anciano por estar predicando falsedades o no portarse como debe ser. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén y gloria a Dios. Quiero ser esto, nada más por el deseo de que digan que eres el apóstol, eres el pastor, eres el evangelista. No, primero imita esto. Métete a aprender esto para que lo puedas practicar y lo puedas poner por ejemplo. Solamente con tu actitud, con tu conducta, con tu proceder, se dará cuenta el oyente que eres un buen cristiano, una buena cristiana. Y quitas la arrogancia, el orgullo, que es lo que hay en cantidad hoy en día. 9. Aflicción y paciencia debemos de nosotros imitar. Leyendo la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta a quién imitamos. Hay gente que cualquier aflicción se van atrás. Cuando estaba en el mundo andaba mejor. ¿Para qué me metí en esto? No. La Biblia te manda a eso para poder salvar tu alma, para salvar nuestras almas. Vamos a lo que nos dice el 9. Aflicción y paciencia. Santiago 5, 10 al 11. Mire el título que tiene. Sed pacientes y orad. Y agarramos el versículo 10, 11 de Santiago 5. Hermanos míos, nos dice los del mundo o gentiles. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, y lento para la ira, y grande misericordia. Aflicción y paciencia. ¿Sabe para qué? Para ganar nuestras almas. Lucas 21, 19. La aflicción nos va a sacar la paciencia. Vamos a aprender a imitar, para ser ejemplo también para los demás. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué buen ejemplo. Y sabe que eso es fruto del Espíritu Santo. Y todavía hay cristianos pidiéndole a Dios paciencia y no la desarrollan. Esto es lo que hay que hablar y hablarse para uno mismo. Vamos a ver si eso es fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted cómo le va a pedir a Dios siendo ya cristiano de 1 año, 5, 20 años? Señor, y que dame paz. Señor, ayúdame a desarrollarla.
estos 9 atributos que tienes aquí, comenzando por el amor y 8 más. Que dice, el amor de Dios fue derramado sobre nuestras vidas. Romanos 5:5. Léalo en casa. Y si ya fue derramado, vas a tener estos atributos. ¿Y cuáles son? El amor de primero, gozo, paz. ¿Que anda buscando paz? Dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán. ¿Qué heredamos? Vamos a leérselo aquí. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso se llama herederos, coherederos, por medio de Cristo. Entonces, pidiendo lo que ya tiene, délo. Dice que cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y es un deber cristiano. También te lo voy a mostrar para que no te quede duda de nada. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Usted dé lo que tiene, no vaya a pedir lo que tiene. Más bien pida que le aumente la fe, que cada día aprenda mejor a orar y que le dé sabiduría para desarrollar estos atributos. Qué bueno. Vamos al 10. Seguir sus pisadas. Qué buen ejemplo, ¿no? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El primer ejemplo, lavó los pies de sus discípulos y dice que lo hagamos. Nos envía a Pablo para que también lo imitemos, como él imita a Cristo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Sea sincero. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Haga igual. Dios nos llamó a bendecir y no a maldecir. Eso era cuando estabas en la carne. Cuando padecía, no amenazaba. Me vas a pagar el doble. O Dios te va a hacer 3 veces lo que me hiciste a mí. Eso es venganza. Déjele todo a Él. Él es el que venga. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente, Señor, Padre Santo, te ponemos todo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que el pastor de tu alma no es el pastor, no es el apóstol, no es nadie, es Cristo. Vuélvete a Él. Si te habías descarriado, vuélvete. Sigue sus pisadas, el ejemplo de Él. Y sigue el ejemplo de Pablo y de los apóstoles, de los profetas que hablaron de parte del Señor. 11. Para pastorear. Que ahí es donde muchos se enseñorean y creen que las ovejas son de ellos. Y lo hacen por ganancia deshonesta y no por amor pronto, o siendo un digno ejemplo en seguirla voluntariamente la obra de Cristo. Vamos a Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Apacentar la grey de Dios, pastoreala. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey en todo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. ¿No será que hoy se ha cambiado ese papel? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto es mi salario? Son pastores asalariados. Y la grey no se, por ganancias deshonestas e injustas. Usted debe de predicar y vivir de la misericordia de Dios. Dice que Él, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Pero no se ponga salario. No sea aquel asalariado. Porque usted a veces como que no lee la Biblia y usted acepta que lo manipulen. Si usted tiene el don de predicar, ¿por qué tiene que prestarse para estar cobrando? Dios le paga. El que te trabaja, la obra, lo que uno haga en la obra de Dios no es perdido. Él no se queda con vuelto ajeno. Mire que aquí dice en Juan 10, 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, que es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí dice apacentar la grey. ¿Y cómo nos dijo que debemos de apacentarla? Y lo primero que nos dijo, ánimo pronto, no por ganancias deshonestas, no teniendo señorío. Y ahí es donde aparece mi pastor y mi pastora, o mi apóstol, y él se deja endiosar. No, el pastor, con mucho amor, con honra, pero no es tú, Salvador de tu alma. Es el pastor de pastores, llama Jesucristo. A ese es el que tienes que decirle, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces ahí tenemos la palabra. Y te voy a traer 2 ejemplos a no seguir, porque desbarata todo esto. No seguir lo que hizo el pueblo de Israel. Nada más salió un remanente. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 12. Amonestación contra la idolatría cualquiera que sea. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por el cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia mata. Y caen de la fe por el amor en codicias dañinas y se hunden los hombres en perdición. Y se llama apostasía. Ni si hay idólatras, cualquiera que sea. Un avaro es un idólatra. Un obstinado es un idólatra. El amor excesivo a las cosas es idolatría. O te formas ídolos. El dinero, el amor al dinero. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces miren, ni sea idólatra, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Ya? ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Bebiendo, comiendo y jugando. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cásese o deje de andar con idolatría, que es fornicación espiritual, cualquiera que sea. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tipología
del diablo, pero ahí el que nos salva se llama Jesucristo. Es el que deshace las obras del diablo. Entonces, Ananías y Zafira tentaron al Espíritu Santo, prometiendo y no cumpliendo. Ni murmuréis, que no te deja ser irreprensible la murmuración y la contienda, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bien, buena la palabra. No siga este ejemplo o estos ejemplos, que aquí están las consecuencias, y eso es lo que usted ve hoy en día. La mayoría siguiendo estos ejemplos. Tentaciones, cayendo en la tentación, idolatrías, fornicaciones, murmuraciones, codicias, malos ejemplos. ¿Quién se va a querer convertir así? Y mire que en Hebreos 4, 8 al 11, y esto se llama desobediencia. La obediencia te lleva al infierno y atrae enfermedades de diferentes clases. La desobediencia. La obediencia te lleva a ser bendito. La desobediencia a ser maldito. Vamos a Hebreos 4, 8 al 11. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Con Cristo reposamos todos los días. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuántos desobedecen hoy? Y más escuchando esta palabra hoy, de pronto sigue lo mismo. Entonces miramos 11 ejemplos a seguir. Y miramos 2 ejemplos a no seguir. La idolatría y la desobediencia. Quite toda idolatría y obedezca. Entonces concluimos. Seguir a Jesús e imitar a Pablo. Primera de Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Iglesia, creo que fue un tema bien hermoso. Te invito a eso, a seguir estos ejemplos. Y tendrás una vida feliz. Aunque vengan persecuciones, venga lo que venga, usted está seguro con Jesucristo. Él es el ancla de nuestra alma. Así que, sigámoslo. Gracias por la atención prestada. Y oremos. Padre, te damos gracias por estos ejemplos que nos pusiste a través de Jesús y a través de Pablo. Que el Espíritu Santo tuyo nos ayude a poderlos imitar. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por el techo, por la salud. Gracias por la familia espiritual. Gracias por la familia en carne, la cual oramos para que se puedan convertir y la familia espiritual pueda seguir estos ejemplos. Y si estaba siguiendo un mal ejemplo, salga corriendo y se meta al cauce verdadero y no siga una corriente extraña. Te damos gracias, Señor. Ponemos los mandatarios, los médicos, los enfermos, las viudas, los huérfanos y todos aquellos que puedan estar necesitando de ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te bendecimos todos los días de nuestra vida y ponemos esta bendita palabra para que sea llevada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a seguir estos ejemplos y seguir a Pablo en él. Amén y amén.